Como director del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, en esta investigación, el doctor Horacio Reutemann nos trae el libro de Investigaciones aplicadas en el ámbito del Poder Judicial de Córdoba, que acaba de salir recientemente, una colección de investigaciones y ensayos de las tantas que viene realizando el Centro de Perfeccionamiento del doctor Ricardo Núñez. Doctor Reutemann, gracias por venir. Gracias. Gracias por traernos la confección de esta nueva edición de investigaciones que realizan ustedes. A ver, doctor, sobre endeudamiento del consumidor. Usted ha dicho que hay numerosas quiebras en el orden personal. ¿Qué es lo que pasa? Hay un caso paradigmático que se planteó en Córdoba hace muchísimos años y a partir de eso yo diría que tenemos que construir el desarrollo de este tema. Una señora, un barrio muy humilde, en una casa con piso de tierra, recuerdo así la noticia periodística, le estaban en ese momento secuestrando los pocos bienes inembargables que le quedaban por el saldo de precio de la compra de unas sábanas. Si yo hubiera tenido que arreglar el tema, como abogado, hubiera puesto plata en mi bolsillo, hubiera pagado el saldo de precio, hubiera hecho una colecta entre los vecinos para solucionar el problema. El abogado, con mucho ingenio, la presentó en quiebra. Y la quiebra impidió la prosecución de las acciones, etc. Aquel caso paradigmático que tuvo una trascendencia periodística, no sé si usted la recuerda, sentó un problema dentro de la sociedad de consumo y es contemplar la situación de estas personas que están sobreendeudadas, más allá de lo que razonablemente les permite su capacidad económica de repago. Y este fenómeno ha ido con el tiempo, esto hace unos 15 años, este fenómeno con el tiempo ha ido creciendo de forma exponencial. Y entonces yo lo definiría como la contracara del consumo o de la sociedad de consumo, de la expansión del consumo, que es la que recalienta la economía, la que hace poner en marcha la organización en la que vivimos, pero que también tiene los aspectos que hay que cuidar, que son aquellos de la incapacidad para afrontar las obligaciones. Doctor, ¿esto puede constituirse en un abuso? ¿Es un problema cultural? ¿Es un problema, digamos, de ansiedad de consumo? Bueno, yo no estoy autorizado para expedirme sobre eso, pero creo que es un problema social, como punto de partida. Nosotros en esta primera parte de la investigación hemos hecho un relevamiento de campo de qué es lo que sucede, hemos hecho un diagnóstico de la situación, proponemos algún cambio en la legislación existente. Pero en la segunda parte, que se va a hacer el año que viene, vamos a tener la participación por lo menos de un sociólogo, el auxilio de un sociólogo para ver cómo es esto dentro del comportamiento social, primer tema. Vamos a también tratar de que participe un psicólogo, es decir, que nos pueda decir cuáles son los hábitos de la persona y cuándo se tiene que imponer límites. Yo pongo un ejemplo muy claro. ¿Cuándo hay que cambiar el televisor de 29 pulgadas que tiene 50 centímetros de profundidad por una pantalla plana de 33, cuando en los dos se puede ver prácticamente la misma definición en la misma imagen? Para citar uno de los tantos bienes que se pueden adquirir en la sociedad de consumo. Entonces, esos aspectos a mí me parece que no son menos importantes que el análisis frío de la legislación o de los números de lo que ha pasado en estos 15 años y este crecimiento que yo llamo exponencial. De manera que los auxilios que nos puedan dar otras disciplinas, a mi juicio, es muy importante y por eso lo estamos contemplando para el segundo año de la investigación. Sí, los periodistas somos particularmente afectos a exagerar los adjetivos, hablamos de recesión antes que se cumplan 2 trimestres consecutivos de caída y a un mes de hablar del boom supuestamente del turismo, un mes y medio atrás, ya hablábamos de que se desbordaban las sierras, hablamos lo mismo de congelamiento cuando se frena un poco una actividad y también hablamos de boom cuando a veces venimos de 2 años muy malos y se recupera un poquito. En aras de ponerle un poco de solvencia técnica, ¿cuándo se podría decir, desde qué parámetros se puede decir que una sociedad o un sector está sobreendeudado?
Bueno, el hablar de sobreendeudamiento es una expresión genérica que se utiliza en esto, pero en realidad se trata de la persona que no tiene capacidad de pago para hacer frente a su obligación. Esto es un término técnico que todos conocemos, se llama cesación de pagos, que es el artículo 1 de la ley de quiebra. Pero ¿cómo se traduce esto en el consumidor o en la persona individual? Estos sujetos son los siguientes, son personas que tienen un ingreso mensual, jubilado, por ejemplo, o un ingreso de los mínimos que pueden existir, en los cuales esta persona tiene una regularidad en el ingreso como consecuencia de su retribución. Después hay otro sector que está fuera del circuito formal, que también tiene algún tipo de ingresos y que los puede acreditar de alguna forma. Entonces estos sujetos contraen una obligación con un acreedor o con muchos acreedores. ¿Cuándo hay sobreendeudamiento? Cuando los ingresos que regularmente percibe en los distintos periodos no alcanzan para hacer frente a las cuotas, a los compromisos, a las obligaciones que han asumido. Y entonces la quiebra aparece aquí, porque la mayor parte son quiebras personales, la quiebra aparece como una forma de detener a todos los acreedores e impedir la agresión dentro del patrimonio, que es porque todo acreedor tiene derecho a cobrar su deuda. También eso lo tenemos que tener en cuenta, eso es parte del sistema. Dos puntitos. Una cosa, o sea, está claro el sobreendeudamiento o la cesación de pago individual, pero para llevarlo a un colectivo, ¿cuándo es ese parámetro, digamos? Porque en las personas está claro. José no puede pagar lo que debe, está sobreendeudado ahora en la sociedad. No, el tema es en qué proporción crecen las quiebras con relación a las quiebras empresarias, llamémosle así. Y bueno, en esta época de estabilidad que ha habido en estos 8 años, ha habido muy pocos procesos concursables, digamos, los últimos 10 años, 2002 hasta la fecha. Ha habido muy pocos, a medida que la economía se ha ido recomponiendo, ha habido muy pocos procesos concursales y por el contrario ha habido un crecimiento de estas situaciones, no con relación a la quiebra empresarial, pero no se puede hacer un parangón, sino que hay un crecimiento exponencial de la cantidad de números de casos en los cuales hay quiebras personales. Claro. En este momento se han analizado entre el 2006 y el 2010 576 casos. El análisis es una muestra nada más, pero en todo el país se produce el mismo fenómeno. ¿De qué porcentaje estamos hablando en crecimiento? Porcentaje de crecimiento debe ser de un orden de un 15 o 20% anual. Claro, es un indicador importante. Sí, por supuesto. Y ya que le estoy preguntando, uno puede llegar a una situación de sobreendeudamiento o por caída de ingresos o por desborde de egresos. No es la misma situación necesariamente en cada caso. No es la misma, efectivamente. La disminución de los ingresos, bueno, todos conocemos cuál es el parámetro. Puede ser la inflación y que los salarios no se actualicen de acuerdo a la inflación, con lo cual el costo de la canasta familiar que tiene que afrontar la persona es cada día más cara y las obligaciones quedan pendientes, se vienen arrastrando. Esa es una situación. La licuación de los salarios por inflación. Otra es que los salarios no se adecúen al crecimiento que existe. Y finalmente el otro factor de sobreendeudamiento que hay es comprar más de lo que se tiene la capacidad de poder hacer. Claro, que posiblemente en comparación con otras épocas, de pronto en 2001 con 20% de desocupación, seguramente había muchos deudores que perdían su fuente de ingreso y esa era la razón de la quiebra. Hoy posiblemente haya habido un desborde de consumo que es el mayor determinante, digo. Bueno, ese es un tema a tener en cuenta. Como yo les decía antes del programa, estamos pensando no lo dije en el programa, la incorporación y el estudio de los aspectos sociológicos y psicológicos, porque indudablemente en la sociedad de consumo hay una incitación a hacerse de determinados bienes que para colmo son no durables, sino son cada vez de uso más corto y de reemplazo en periodos más breves. Pensemos que hace 50 años una heladera estaba destinada a durar toda la vida y hoy tiene un periodo de recambio muy corto, los televisores.
después la computadora, la notebook, en fin, que todos quieren tener el 2.0, el 3.0, el 4 y así sucesivamente. El que compró la iPad 1 quiere tener la 2 y ahora seguramente ya está peleando por la 3 y así. Bueno, allí hay un parámetro que no es jurídico. Yo creo que ahí es donde la sociología tendrá que hacer un estudio, o la psicología. Es decir, cuando el sujeto tiene la suficiente educación para saber que no puede adquirir más de aquello que está capacitado para poder afrontar. Ahora, doctor, ¿cuánto de seriedad hay en estas presentaciones para que no se considere una habitualidad? Es decir, que cualquiera esgrime la situación de quiebra personal para que no sea, digamos, considerada por argumentos válidos. Desde mi óptica, ninguno de los casos es un caso de abuso, desde mi óptica. Aun cuando hay acá algunas referencias que han hecho los investigadores, porque la investigación la dirigí yo, sí. La ha hecho un equipo de investigadores muy capacitados, que son jóvenes juristas, casi todos miembros del Poder Judicial. Cuando hay abuso, yo creo que en ninguno de los casos, por lo menos en el examen que yo he hecho, como sobre la base de las conclusiones, yo creo que no hay abuso. Yo creo que la persona, para llegar a esta situación extrema, que significa inhabilitación, significa que si no tiene activo, la clausura por falta de activo conduce a la remisión antecedente de la justicia del crimen, es una situación terminal. Es decir, es alguien que ya no puede, desde ningún punto de vista, solucionar su problema. Está desbordado. ¿Y cuánto el crecimiento de todos estos casos implica un abarrotamiento desde el punto de vista jurídico? Yo he dicho ayer en la presentación de este informe de que había un abarrotamiento de los tribunales. Lo dije al pasar, se tomó como título en una publicación y en realidad no hay tal abarrotamiento. Estas causas no son muy complejas. Se sustancian con relativa facilidad, pero el gran número de expedientes es el que puede llegar a saturar un juzgado si tuviera que atender en épocas recesivas, por ejemplo, la gran cantidad de quiebras de empresas que requieren mayor disponibilidad personal, mayor dedicación, etcétera. Pero de todos modos, ¿por qué yo creo que esto es una tragedia y una anomalía del sistema? Porque primero, para poder presentar este concurso falta un abogado, hay que pagar una tasa de justicia, hay que ocurrir a los tribunales, hay que iniciar un expediente, hay que designar un síndico, hay que hacer un inventario de los bienes, hay que concluir un procedimiento que tiene su desarrollo y aunque no le cueste nada al pobre deudor que no tenga que pagar tasa de justicia, esté eximido, etcétera, concluye con la remisión de los antecedentes al fuero del crimen. Mi conclusión es, esto hay que pensar si no hay otra vía de solución. ¿La mediación quizás? Otra vía para que esto no ingrese dentro de este circuito o dentro de este círculo. La mediación puede ser una solución, eso existe en Francia porque esto también es un problema universal. La otra solución de la que yo pienso es tratar de, porque tampoco se trata nunca de sumas grandes de dinero. Fíjense ustedes que siempre estamos hablando de casos de 10, 20 mil pesos en el mejor de los casos. Hay solo 2 casos en toda la investigación que superan los 100.000. En los Estados Unidos existe lo que se llama el Fresh Start, el comienzo fresco o inmediato. ¿Y qué es? Y yo creo que por allí es donde se debería orientar la investigación, la posible solución. Y es que a la sociedad le es más útil la reinserción de un sujeto que pueda ser más productivo, más útil y menos costoso para el Estado que tenerlo inhabilitado por años y a lo mejor con un proceso penal abierto y con una inscripción al registro de reincidencia. Claro. Entonces, el Estado se tendrá que hacer cargo, no sé cómo es la forma en que podemos absorber este pasivo. Pero a mí me parece que con el mal antecedente que esta persona, o mala experiencia que lleva sobre sí, de la quiebra, de la posible remisión de antecedentes a la justicia del crimen, de repente se le da una segunda oportunidad y en esta segunda oportunidad, con la carga que ya trae, pensemos que no va a volver a cometer los mismos errores. Porque se trata esto de cuestiones de conducta, de hábitos comerciales, de la relación dentro de la sociedad.
Y yo creo que esa es el norte. Por supuesto, esto es muy difícil, hay que cambiar legislación, hay que implementar medios, hay que crear institutos pero la educación, yo digo que así como en las casas de juego existe un 0800 que dice si esto es un hábito que excede, yo creo que también tendría que haber un 0800 consumo, claro. Es decir, para que las personas sepan cuándo pueden pasar el límite y cuándo no. Doctor, claro. Muchísimas gracias por venir. Cuando regresemos el análisis, el agroanálisis de Néstor Sargento, ya volvemos. Muchachos.